Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios. Especialmente en este año 2023, que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. En esta oportunidad hablaremos del tema denominado Fiesta del Señor de los Tabernáculos, en la serie de Confesión y Celebración con Destino Milenial. Su lectura bíblica se encuentra en el capítulo 23 de Levítico, versículos 39 al 44, y dice: Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, y sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Jehová. El texto audio para esta oportunidad se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, y dice: ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amado en el Señor Jesucristo, deseo iniciar este tema con el nombre de Fiesta del Señor de los Tabernáculos, parte 2, una forma de confesión y celebración con destino milenial. Un estudio que tiene relación directa del libro de Levítico con el Evangelio de Jesucristo. Deseando a toda persona que nos escuche pueda tener la experiencia del nuevo nacimiento, la conversión del alma, para percibir el pensamiento de Yahweh y atender a los mandatos espirituales del gobierno reino de Dios, con el fin de vivir un estilo de vida en santidad o purificación de su ser. Sugiero, amigo, que anote la referencia para una mayor comprensión y pueda compartir con todos sus compañeros de milicia este estudio, que será el medio de evangelización, dejando el corazón a la disposición de reflexión por el poder del Espíritu Santo. Iniciaremos el estudio de los versículos 39 al 40 del título 1, denominado El creyente verdadero da gracias por los frutos recogidos de la tierra, que corresponde al tema principal, Fiesta del Señor, parte 2 de los tabernáculos. Le daremos inicio a la lectura del versículo 39 al 40 y que dice: Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Dejaremos la referencia bíblica para mayor estudio.
Deuteronomio capítulo 16, versículos del 14 al 15, San Juan capítulo 12, versículo 13 y en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10. Ahora abordaremos este versículo 39 que se refiere a las indicaciones dadas de Yahweh o Jehová a Moisés después de bajar del monte de Sinaí por segunda vez. Acerca de este tema de la fiesta de los tabernáculos reiterada y expandida, de colocar los mandamientos santos en el tabernáculo. Y el versículo 40 se refiere a las instrucciones de guardar o conmemorar la fiesta de los tabernáculos. De hecho, existía una preocupación de Dios, especialmente por la fecha, y que debían hacerlo el día 15 al 22 del mes séptimo, el mes Tisri o el mes de septiembre, debiendo celebrar en esta fecha por esos 7 días que duraba la fiesta. Era obvio que obedecerían al diseño de la educación de gratitud o dar gracias por los frutos de la tierra en forma unánime y colectiva. Para ello léase en Deuteronomio capítulo 16, versículos del 14 al 16, y que nos habla de las fiestas solemnes de los tabernáculos. Estos frutos de la tierra eran la cebada, el trigo, el aceite y el vino y todo lo demás aproximadamente en otoño, cuando los frutos estaban ya maduros, de modo que la fiesta de los tabernáculos era la casa de la cosecha y lo hacía en su enramada, celebrando la fiesta solemne al Señor de los tabernáculos o ramada o de recolección. Léase en Éxodo 23, 16, durante estos 7 días. Continuando con el versículo 40, diremos que este pasaje se entiende de la rama de la palmera, que eran muy comunes en la tierra de Judea y de alrededor de Jericó. Para ello léase en San Juan capítulo 12, versículo 13. Además tomaban cada rama seleccionada en cada mano en manojo y llevarlas a la fiesta solemne, regocijándose durante estos 7 días en gratitud de las bendiciones de cosechas abundantes, haciendo recuerdo de las bondades de Yahweh a sus padres, otorgándole comida y guiándolos en medio del desierto con una nube y fuego, además de la cadena de la misericordia que iban percibiendo durante 40 años en medio del desierto. Bajo este marco podemos manifestar que se estaba proyectando al futuro de una gran multitud de creyentes, la cosecha de la iglesia triunfante en su arrebatamiento. Sin embargo, en Israel, estas festividades daban lugar a la hospitalidad y reencuentro de caridad, una condición innata del Evangelio, demostrando el amor y dejando el egoísmo a un lado. Debían presentarse siempre delante de Yahweh con algo en sus manos y no caer en el clasismo y rivalidades. De modo que a los hijos del jefe de cabeza, el levita, el huérfano, la viuda y el extranjero debían compartir, porque es una fiesta que se recuerda a su Salvador de la esclavitud egipcia, y del hombre leyéndose la ley una vez cada 7 años para bendecir con gozo, amor y paz. Como segunda proyección futurista se percibía una tipificación del Mesías como tabernáculo en la naturaleza humana con fines de ser su Redentor, Salvador espiritual y Señor, de manera que hasta esta fecha se guarda estos 7 días en una alegría carnal, llevando las ramas, complementando con música, sea vocal o instrumental, como flauta, bailes, saltos, una reunión de creyentes de todas las clases, recogiendo el agua de Siloé y derramándola sobre un altar, una expresión de provisión de este líquido de sobrevivencia aún para su siembra. Léase en Levítico 23-26, dando hincapié a una relación con la manifestación del Espíritu Santo, porque sacaban agua de la fuente, como lo dice en Isaías 12:3, que dice: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación.
respaldándole en San Juan capítulo 7, versículos del 37 al 38, y que dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lamentablemente estas fiestas se han ido limitando por el mundo pagano en su medium o rito, promoviendo la corrupción en una fiesta bacanales. En estos tiempos la fiesta de los tabernáculos es una identificación con Dios, de su amorosa providencia de los frutos de esta tierra y de su evangelio, que puede cambiar al hombre de su empedernido camino al cielo, con un cuerpo resucitado, sabiendo que el hombre en esta tierra puede sembrar. Lo importante que sepa que la semilla se puede lanzar en esta tierra, como lo dice Pablo en Gálatas 6:7, y que dice: no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que las ordenanzas levíticas de Yahweh o de Yeshua, de Dios Padre por medio de Cristo, nos permiten entender que tendremos un Rey divino supremo, y su reinado está basado en el amor y la paz, entendiendo que jamás seremos independientes, sino que espera la obediencia interna de la voluntad para hacer nuevos gobiernos, porque Cristo tomó nuestra propia naturaleza para redimirnos en nuestro Creador por bondad de Yahweh, siendo Cristo nuestro amigo y como hermano, como lo dice en el primer mandamiento. Iniciaremos el estudio de los versículos 41, que corresponde al título 2, denominado Esperando la venida del Mesías y tabernáculo entre los hombres, que corresponde al tema principal, Fiesta del Señor parte 2 de los tabernáculos, una serie de confesión y celebración con destino milenial. Leamos el versículo 41 y que dice: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Dejo con ustedes la referencia bíblica. Zacarías 14, versículos 16 al 19, Nehemías capítulo 8, versículos 16 al 18, y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Continuemos meditando su palabra con el versículo 41 del segundo título, denominado Esperando la venida del Mesías y tabernáculo entre los hombres, manifestando este pasaje la santa convocación de acciones de oración como la alabanza y la lectura de la ley, en el tiempo y fecha que hemos manifestado en los versículos anteriores, comenzando el 15 y terminando el 22 del mes de septiembre o el mes Tisri. Una ordenanza perpetua de generación en generación hasta la venida del Mesías y tabernáculo entre los hombres. Una proyección de la expiación de Jesucristo. Léase en Zacarías capítulo 14, versículos del 16 al 19, y leeremos solamente el 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este pasaje en bíblico nos indica las formas de conmemoración de la fiesta de los tabernáculos en gratitud de 40 años en el desierto y llevándolo a la tierra prometida, de la vida eterna, de modo que la fiesta de los tabernáculos tenía el propósito de recordarles que Dios es el que permite el crecimiento de las cosechas de campo y viñedo, permitiendo unir a su pueblo israelita, además de reconocer que Yahweh, o Dios Padre, era el creador de todas las cosas, y en esta tierra para ensalzarle, dándole crédito a su manifestación pública, creando un amor social, y el descuido de ella lograría solamente funestas consecuencias, como la ausencia de agua y trayendo una cadena de dolor como es el hambre, enfermedades y la muerte. Según Nehemías capítulo 8, versículos 16 al 18, especialmente el 16, dice: salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculo, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios,
en la plaza de la Puerta de las Aguas y la plaza de la Puerta de Efraín. Este pasaje bíblico nos habla de la posición de los judíos en buscar a Dios a pesar de sus tradiciones adquiridas de Egipto, y bajo estas condiciones Yahweh muestra su misericordia para su pueblo usando un remanente que venía del cautiverio de Egipto y luego del babilónico, de modo que en el momento de celebrar la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel celebraba la liberación de sus antepasados, sus padres, recordando que vivían en tiendas de campaña, camino a Canaán, indicando una proyección futurista o un sentido figurado de un camino al cielo, trayendo ramas de olivo y de pino y de palmera y ramas de árboles frondosos, para hacer ramadas cabañas donde la rama de olivo se usa como señal de paz, paz con Dios y con el prójimo, y la rama de pino indicando la señal de un camino a la gloria, además de ser aromático, indicando que la palabra de Dios es saludable en los momentos de angustia y en los momentos de prosperidad, y la fe en Dios no depende del invierno o verano, sino en la confianza de quien hizo las temporadas del año. Además, la ramada debía tener muchas ramas de palmera. De hecho, esta planta tenía muchos beneficios de alimento para el hombre y animales, u de otra utilidad en bien del hombre, que indica victoria. Esta realidad nos permite meditar que el cristiano no debe ser un sauce llorón junto al cauce del agua, menos de una rama llena de nudos, nunca de frutos silvestres o amargos, sino como las palmeras, que todo su conjunto contiene muchos beneficios para Dios y el hombre. Así también la ramada o el tabernáculo, producto de la obediencia a la palabra del Evangelio de Dios, y de la rama fuerte de árboles gruesos, indicando que al momento de los vientos fuertes no tumbará, será un refugio para el alma, será el Evangelio una frescura y dulzura, que podrá enfrentar con facilidad las pruebas, sean tentaciones o diferentes procesos de angustia, formando así un creyente verdadero y robusto, que dependerá siempre del árbol frondoso y grueso, una tipificación de Cristo, posición que se espera para el verdadero creyente y disfrutar de una fiesta milenaria, un consuelo de Dios para los creyentes de Israel y el pueblo en general del mundo, producto de la constante renovación del Espíritu con el Señor, solo por el hecho de ser redimido por la cruz del Calvario. Es por ello el estudio del título 2, denominado Esperando la venida del Mesías y Tabernáculo entre los hombres, vislumbrando el poder y la bendición milenial del Creador en bien del penitente, ahora esperando ese día glorioso del arrebatamiento y la segunda venida, donde el milenio estarán los creyentes con olivo, con firmeza de palmera, un tipo de presentación para alcanzar a disfrutar el reposo del alma. Léase en Zacarías capítulo 14, versículos del 16 al 19. Iniciemos el estudio de los versículos 42 al 44, que corresponde al título 3, denominado Recordando con gozo la provisión de un tabernáculo en medio de sus limitaciones, que corresponde al tema principal, la fiesta del Señor, parte 2 de los tabernáculos. Leamos los versículos 42 al 44, y que dice así: En tabernáculo habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló a Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Jehová. La referencia de estudio será la siguiente: Génesis capítulo 33, versículo 17, Jeremías capítulo 35, versículo 10, y San Mateo capítulo 18, versículo 20. Hemos llegado al tercer título para finalizar este tema de Levítico, con el título 3, denominado Recordando con gozo la provisión de un tabernáculo en medio de sus limitaciones.
y que corresponde al tema principal, Fiesta del Tabernáculo del Señor, parte 2, en la serie de confesión y celebración con destino milenial. Dejaremos las referencias bíblicas para un mayor estudio. Génesis capítulo 33, versículo 17, Jeremías capítulo 35, versículo 10 y San Mateo capítulo 18, versículo 20. El versículo 42 de este título se refiere a que no estaban obligados a habitar en Ramada o tabernáculo el octavo día, porque era una santa convocación, era un día aparte, que volvían a sus casas después de haber cenado en ese lugar y lo celebraban con un día santo, dando gracias por la cosecha de los frutos de la tierra. Léase en Levítico capítulo 23, versículo 39, y al salir expresaban: sea la voluntad de Dios que seamos dignos el próximo año de habitar en la tienda y festejar con el Mesías, terminándolo con gozo al leer y escuchar la ley. Además que un niño sin madre estaba obligado a estar en ese tabernáculo Ramada. El versículo 43 se refiere a los creyentes israelitas que estaban obligados a hacer un tabernáculo para habitar en ellos, recordando en su principio se llamó Sucot por las cabañas que construyeron en la salida de Egipto en memoria del libertador, Yahweh. El versículo 44 se refiere a la declaración de Moisés a su pueblo israelita, que en esa fiesta del Señor de los tabernáculos y debía hacerse solemnemente en honor a su amor por su pueblo. Léase en Génesis capítulo 33, versículo 17, y que dice: y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Un pasaje bíblico donde Jacob estaba con gozo por el hecho de haberse reconciliado con su hermano Esaú, pero vivía en desconfianza, emprendiendo viaje a Sucot, y en medio del camino levantó una cabaña o tabernáculo, haciendo cumplimiento a los preceptos de Dios, para mantener una vida estable, producto de la dependencia con Dios, abriéndose paso en medio de la codicia. Prefirió depender y proseguir su trayecto en los designios de Dios, de manera que había razón de dar la gloria a Dios, a pesar de experimentar una cosecha del engaño a su padre. Pero en el transcurso de sus años aprendió a conocer a Dios, entregando su voluntad en sus manos, para guiar ahora a toda su prole, de modo que construye una enramada como lo hacían sus familiares, para reconocimiento de toda su bendición y de haberlo librado en su regreso camino a Betel, una tipificación de la liberación o salvación, dependiendo en su caminar con Dios, perfeccionándose en su carácter y justicia, formando un corazón noble para su Hacedor. De hecho, se dirigió primeramente a Sucot porque había aprendido la lección: lo que se siembra se cosecha, una respuesta de misericordia por haber reconocido su falta, reconstruyendo su tabernáculo interior, dejando la mirada de los placeres, poder y fama de esta vida, producto de la compasión y la divina providencia del Señor, valorizando los principios básicos de la vida y de los aspectos espirituales. Es por ello este tema principal, la fiesta del Señor, parte 2 de los tabernáculos. Una fiesta santa con vocación, demostrando a los hombres impíos que sus fiestas eran para un arrepentimiento y celebración de la bondad en sus alimentos y provisiones, al único Dios verdadero y santo,
Por tanto, había que cuidar los preceptos para estas fiestas solemnes y se mantuviera vigente el aceite del Ruach en beneficio del creyente en aquellos tiempos. Hoy, por medio del Espíritu Santo, al creyente verdadero le permite, como lo dice el título 3, recordar con gozo la provisión de un tabernáculo en medio de sus limitaciones. Una acción de gratitud como una ofrenda de olor agradable a Yahweh. Y en estos tiempos dando testimonio de la obra de Cristo Redentor y de la esencia del Pentecostés, confirmando la obra de la cruz del Calvario, donde el verdadero creyente o salvo genuino percibe la transformación del alma para vivir una vida de santidad y justicia, producto de la gracia redentora. Concluiremos con el texto áureo 1 de Pedro 1:18. Esta carta de Pedro, apóstol, nos permite entender al creyente verdadero frente a Cristo, donde este tabernáculo caminante, por medio de la fe, debería presentarse con alegría o gozo en medio de las circunstancias de la vida. Esta actitud de personalidad cristiana es para aquellos que han madurado, los que temen o los que buscan el rostro de su Creador. Léase en Filipenses capítulo 4, versículo 4, o bien en Salmo 68, versículo 3. Una felicidad que debe vivirla en el presente, porque es un derecho del salvo genuino. Además, con la visión del caminante milenial, y esta posición depende cómo somos adoctrinados. Léase en Nehemías capítulo 8, versículo 10, que dice, según su Biblia, de manera que la aflicción en el creyente, como lo fue con Jacob, en su osadía frente al engaño, tendría que experimentar el sol con sombra, donde habría muchas tentaciones, persecuciones o bien sobreponerse a la mezcla de sinsabores. Léase en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. Es por ello que el apóstol Pedro engrandece la facultad de gozarse siempre a pesar que veamos nublado el panorama. Los rayos solares traspasan del cielo a la tierra. Aún más, el hombre próspero sin Dios puede gozarse temporalmente, pero sus ojos los cubre los lentes de la indiferencia. En cambio, el creyente genuino enfrenta las tormentas del mes o del año con Dios, fortaleciendo su alma, porque su mente está en el despegue de esta tierra, a una vida milenial con gozo y paz, entendiendo que mientras estamos en esta vida, que las pruebas de aflicción son temporales y es un antídoto de experiencia imborrable, en especial cuando nuestro espíritu se acongoja dentro de nuestro ser. Es la experiencia de muchos judíos con la ley mosaica. Solo cubría el pecado al creyente, solo percibía de lejos. En cambio, en el tiempo de la gracia, el creyente se convierte en un tabernáculo, permitiendo al Padre que el mismo Verbo mantenga conexión por medio del Espíritu Santo en el alma del penitente arrepentido, porque la obra de la cruz del Calvario es eterna e infinita para el pecador. Por tanto, si el creyente tiene a Cristo en su corazón, es porque lo tiene todo, porque tiene al Verbo. Este pensamiento lo hemos mencionado, que permite fortalecer la fe en el creyente. Y esta carta de Pedrito apóstol le escribe a los que estaban esparcidos por el Ponto. Ahora bien, si el tabernáculo verdadero caminante vive en santidad, es un elegido y el poder del Espíritu Santo
lo guardará y lo impulsará a cantar aún en medio de la oscuridad, porque con el corazón fortalece su vida. El pueblo errante de Israel, que experimentó la osadía de atravesar el desierto, se enfrentó con diferentes estados de ánimo, mezclándose los cambios de sentimiento que muchas veces abruman la conciencia. Mayor aún, los vientos inesperados de la vida, haciéndole vacilar de la existencia de su mismo Salvador de la tierra, de Egipto, percibiendo la amenaza de la muerte. Es porque el grano era demasiado pequeño para poderlo cosechar. Fue necesario que creciera como un creyente verdadero, que es capaz de guiar a otro por el verdadero camino, como una brújula en medio del desierto. Léase en Salmo 119, versículos 7 al 9. Y en Salmo 119, 9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Recordemos que los sacrificios se hacían fuera del lugar santísimo, fuera del velo, del tabernáculo. Hoy usted es el tabernáculo, que debe vivir con gozo, como lo dice en 1 Pedro 1:8 el texto áureo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Así es, si los sacrificios eran imperfectos, fueron considerados como ideales por el pueblo de creyentes de Israel, pero consciente que Él conoce nuestra condición natural limitada para vivir en santidad. Por tanto, el sacrificio de Cristo debe ser considerado supremo, entendiendo que el sacrificio de Jesús fue y es suficiente para restaurar o regenerar cualquier conciencia que no es perfecta, pero no puede darse el lujo de estar sembrando para la carne, porque el fin es que usted, amigo que escucha, sea santo, haciéndole un vínculo con amor, como lo dice el tema, Fiesta del Señor, parte 2 de los tabernáculos, una serie de confesión y celebración con destino milenial. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Quien les habla, su pastor, como siempre, John Charles Reyes.